Bueno, vamos a hablar de Marcha Verde. En el día de hoy, un día después de la concentración realizada frente al Palacio Nacional, y tenemos aquí a dos voceras y un vocero de Marcha Verde. Se trata de María Teresa Cabrera, quien no necesita presentación. María Teresa Cabrera viene junto con otro colega que es Mario Serrano. Ambos fueron de los que condujeron aquel proceso victorioso por el 4% y ahora también están en este nuevo movimiento social. Y es una chica que ayer debutó en la concentración, teniendo a su cargo la lectura del manifiesto que centró la atención de la gente que asistió a la actividad, y se trata de Jenny Lozada. Jenny Lozada viene de Valverde Mao. Ella es abogada y bueno, ayer se proyectó, hoy aparece en portada de los diarios nacionales. Así que bienvenido Mario, María Teresa y Jenny. Gracias. Y vamos a ver cuál es la reflexión que ustedes tienen sobre el momento que se encuentra de esa jornada. No marcha, sino concentración. Sí, Jenny, vamos a comenzar con Jenny, la más joven. Gracias. Bueno, indiscutiblemente lo de ayer fue una concentración exitosa, una vez más, del movimiento Marcha Verde. Fue, a nuestra consideración, la concentración frente al palacio más grande que se ha hecho en los últimos tiempos. Aunque pudiéramos decir que Marcha Verde ha tenido otras manifestaciones más masivas, sin embargo ayer fue sumamente importante y sin dejar de lado todas las circunstancias que quizás no beneficiaban del todo la convocatoria para el día de ayer, además de los intentos de toda la campaña que se hizo, las distracciones y también el miedo que se pretendía inculcar por ser ese lugar, el Palacio Nacional, que sabemos es la casa de gobierno que tiene, ¿verdad?, resguardada con una seguridad máxima. Sin embargo, la gente se manifestó de manera cívica, pacífica, llevó su reclamo y una vez más quedó demostrada la convicción de la gente y de cómo ha calado esa consigna de contra la corrupción y por el fin de la impunidad. Ya la gente comienza a entender y asumir la corrupción y la impunidad como la causa de sus males, por las cuales no tenemos agua, salud, lo que pasa con la justicia secuestrada, todos los males institucionales que tenemos, y entonces eso se ve reflejado y ahí estuvo la gente con alegría, pero con rebeldía, pero de manera pacífica, pero convincente. Y eso realmente se vio ahí de manera cultural, artística, con canciones, con muchos jóvenes, pero también muchas personas mayores que estuvieron ahí frente al Palacio Nacional exigiendo el fin, castigo a los corruptos y el fin de la impunidad. Personas mayores, había una monja con 100 años de existencia. ¿Qué nos dice María Teresa, que es Bueno, experta en estas lides? Yo creo que la manifestación de ayer, efectivamente, es la más grande que se produce frente al Palacio Nacional. Creo que ratifica y pone, digamos, va derrumbando la idea de que hacer una manifestación en el Palacio Nacional implica la posibilidad de confrontación y todo eso. Fue una actividad cívica, hubo un nivel de coordinación con las autoridades y, como siempre dijo Marcha Verde, era una actividad familiar, cívica, pacífica y ordenada. Eso por un lado. Por otro lado, esta manifestación también, que conmemora el primer año y marca digamos, el inicio de un nuevo año de lucha, de trabajo, por lograr la meta que se planteó este movimiento al surgir, da un paso al frente, un paso cualitativo, como que completa un círculo. Movimiento social que denuncia, que se moviliza, que logra
convocar a un conglomerado muy significativo de ciudadanos y ciudadanas, pero también presenta propuestas. La novedad en el día de ayer es justamente que la Marcha Verde ha presentado propuestas concretas. ¿Qué cosas tienen que ocurrir? ¿Qué transformaciones políticos e institucionales tienen que darse en el país para poder lograr desmontar todo el entramado, los mecanismos que se han institucionalizado para hacer posible el reinado de la corrupción y la impunidad? A mí me parece que ese es un dato también relevante, un paso cualitativo en el día de ayer. Don Mario, ¿qué dice don Mario? Hay que decir que María Teresa viene del sector de la educación, por si alguien no lo sabe, del gremialismo magisterial. Y Mario Serrano es un sacerdote jesuita que ha estado trabajando por el cambio social también, no solamente por el cambio espiritual de los dominicanos durante mucho tiempo y en muchos lugares. Mientras que, como ya vieron, Jenny viene del mundo juvenil, es abogada y de una provincia importantísima hoy en día en la República Dominicana. Vamos a ver, Mario. Así que Mario Gano, el jesuita Mario Gano, Mario Serrano. No, que todo cambio espiritual real tiene que manifestarse en un cambio social también, una implicación social, como nos dice el Papa, y que dicho sea de paso, llamó la atención bastante al pasar por Perú sobre el tema de la implicación que tiene que tener en la vida de un cristiano su involucramiento en los procesos de transformación social y en específico el tema de la corrupción. Habló de corrupción. Habló de corrupción allá y nos invita a nosotros, a quienes estamos dentro del mundo religioso, a tener expresiones muy concretas para que eso se exprese en la realidad. O sea, que todo cristiano debe tener una implicación en los problemas fundamentales por los que atraviesa el país. Y eso es parte de nuestra fe y del cristianismo. Y ayer precisamente allá estaban los religiosos también y religiosas apoyando este proceso. Vieron bastantes religiosas y de la Conferencia Nacional de Religiosos, Cóndor, que hoy tiene una reunión nacional, estaban allí. Y yo creo que este es un gran paso para la Marcha Verde y la incidencia para enfrentar el tema de la corrupción y la impunidad. No se había visto una concentración de esa magnitud frente al Palacio Nacional con una contundencia y llamando las cosas por su nombre, porque ahí se dijo ahí de manera pública que ese Palacio Presidencial es el Palacio de la corrupción en este momento y la impunidad, porque hay una institucionalidad instalada en el Estado Dominicano. Yo que, al igual que Jenny, venimos de la línea noroeste. Porque tú estás en Dajabón. En Dajabón, desde allá vinieron la gente de Dajabón, desde Loma de Cabrera vinieron la gente de Dajabón, desafiando partidos, desafiando todo tipo también de augurios, porque era frente al Palacio Nacional, allí donde no se le quiere permitir a los ciudadanos manifestarse, porque es su palacio de gobierno. Y estos son los funcionarios que nosotros pagamos. Así que lo de ayer fue un éxito total, gente de toda la geografía nacional fue a hacerse presente, desafiando todo tipo de augurios y también descalificaciones, de presagios. Entonces que ahí Marcha Verde ha vuelto a decir nuevamente que está decidido este pueblo a seguir presionando con todo lo que pueda dentro del marco de la ley y la institucionalidad, pero como decía Eni, con valentía y fuerza. Okay. Bueno, una novedad que sí que se aprecia es que aparte de focalizarse en el tema de la corrupción y ampliarla desde Odebrecht hasta Jaina, lo novedoso ahora fue que se insiste en las reformas políticas e institucionales que hay que realizar para que la corrupción por lo menos sea perseguido. Y se habla de todo lo que hay que hacer en el Ministerio, la Justicia, Cámara de Cuentas. Ahora bien, son propuestas. La ejecución de esa propuesta no le corresponde a Marcha Verde. ¿A quién le corresponde? Y la posibilidad de que eso sea viable, de que el brazo político, partidario, que es el que tiene que hacer la reforma, asuma su responsabilidad. Yo creo que no hay duda de que, y esto es una pregunta muy importante porque permite como hablar con la gente,
la posibilidad de lograr esas transformaciones, esas reformas cuya necesidad está planteada hace mucho tiempo, va a depender y está directamente vinculada con la determinación de la ciudadanía de mantenerse ejerciendo presión. No será por voluntad propia de las autoridades, de quienes tienen control de esos poderes. Se sabe que para producir una reforma al ordenamiento jurídico, a la Constitución, se requiere, hay una institucionalidad, digamos, que dice que el Congreso debe producir esas reformas, ¿cierto? Ahora, para que ese Congreso haga una modificación en los términos en que se reclama, se necesita la presión. No lo va a hacer por cuenta propia. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ustedes creen que ese Congreso va a ceder a presiones, como por ejemplo para convocar una asamblea constituyente? Mira, se está planteando. Sí, bueno, es el actual Congreso, un Congreso que está integrado por gente que proviene de muchísimos sectores, menos de los sectores sociales que ustedes representan. El tema es el siguiente. Primero, lo que reclama Marcha Verde es que ese nuevo ordenamiento jurídico debe ser el resultado de una participación democrática, donde todos los sectores que conforman la sociedad dominicana puedan tener derecho a la palabra, a decir lo que creen, porque la Constitución es un pacto social. Y en una sociedad compuesta por diversos sectores, todos los sectores tienen que tener la posibilidad de participar. Ahora, esto no va a ser por voluntad propia, y a mí me parece que esto es lo relevante. La posibilidad de lograr eso pasa porque el movimiento se mantenga, crezca, gane fuerza cada vez más, cada ciudadano y ciudadana entienda que esa es la única posibilidad de que podamos generar la presión suficiente para lograr que ese mecanismo se habilite y permita una discusión de una nueva institucionalidad que sea garante realmente de la construcción de la democracia de verdad, de la justicia social, de que podamos tener un poder judicial, un ministerio público, órganos de control como Cámara de Cuentas realmente independiente en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, el proceso de ayer, es importante que eso lo recalquemos, viene recogiendo y quería hacer una presentación pública de un proceso que Marcha Verde había estado desarrollando de consulta a nivel nacional. Exacto. Una consulta en todo el territorio para decir qué es lo que pretende y quiere este pueblo a nivel propositivo. Ya no se puede hablar que Marcha Verde está marchando sin propuesta. Se ha hecho un proceso que ayer también la concentración quería hacer ese espacio donde se entregara públicamente qué es lo que propone Marcha Verde. Y ahí están las propuestas muy concretas en el manifiesto que Glenny leyó y que establece una serie de elementos. Ahora bien, como dice Rafael, ¿cuál es el mecanismo para que se implemente en esto? El mecanismo ahí también lo decimos, como acaba de decir María Teresa. Se exige una asamblea constituyente en determinado momento, porque las bases, el entramado de corrupción e impunidad en el que está establecida en nuestra realidad nacional es muy fuerte y está institucionalizado. Hace falta transformaciones profundas que va a meritar necesariamente una reforma constitucional. Ahora bien, como dice María Teresa también, esto solamente es posible manteniendo la presión ciudadana. Sabemos que aquí nuestros funcionarios que están llamados a servir lo público solamente se mueven con una presión de la ciudadanía y por eso durante todo este año, ayer cumplíamos el año también, queríamos decir, seguimos en pie y vamos a seguir presionando con más fuerza y fue demostrado ahí, así que están las propuestas, se han planteado, el mecanismo está dado y también estamos diciendo vamos a seguir y vamos a seguir en pie de lucha de manera consistente. Jenny,
¿Qué opinas sobre Bueno, siguiendo la línea de los compañeros, nosotros entendemos que realmente la presión social va a ser fundamental. En la medida en que Marcha Verde se vaya compactando, vaya mostrando más músculo, vaya mostrando más solidez, va a llevar a la clase política gobernante o dominante a la legalidad, a su propia legalidad. Porque la Constitución, tal como ustedes hablaban, aunque requiere necesarias reformas, hoy por hoy pudiéramos tener un país más decente y con niveles de corrupción menor, si por lo menos estuviéramos dentro del marco de la propia legalidad que establece la Constitución, que ha nacido de ese propio Congreso, que la irrespeta y que no la cumple. Entonces, como decía el padre Serrano, Marcha Verde ha hecho este conjunto de propuestas, producto de los foros que ha hecho en las diferentes regiones, en el este, en el sur, en el Cibao, y donde participan amas de casas, chiriperos, comerciantes. La gente ha ido a expresar lo que quiere, sus anhelos, y quiere verlos materializados. Y ayer, cuando se anunciaba, el mensaje de fondo es que además de estas propuestas, tenemos el reto de construirlo entre todos y todas, y para todos y todas. Entonces, eso requiere que realmente la gente se siga involucrando, que no solamente se quede en la manifestación social, sino que eso pase, eso se traduzca políticamente hacia un rechazo con todo el político que esté comprometido con el sistema actual de corrupción e impunidad. En la medida en que el pueblo madure, en que nosotros y nosotras maduremos, que tengamos una conciencia más crítica, entonces la clase política también tendrá que ajustarse a eso. Es interesante ese planteamiento y me gustaría oír las opiniones de ustedes sobre al respecto. El planteamiento de que estamos hablando de una transformación política. Claro. Y esto implica impactar en el sistema de partido político, ¿verdad? Porque el Congreso, era lo que quería decir ahorita, a mi juicio, y quiero oír la opinión de ustedes sobre esto, con ese Congreso es imposible hacer los cambios que esta sociedad necesita. Tendría que cambiar el Congreso y es una labor política, muy política, y partidaria inclusive. Un movimiento social puede impactar como lo lograron ustedes en ustedes o la sociedad dominicana, pero ustedes estuvieron al frente de esto con el 4%. Cualquier presidente que ganara las elecciones del 2010 estaba obligado porque pactó, y pactó porque ustedes lo obligaron a pactar. Sí, los partidos tuvieron que asumir como suya esta demanda. No se ve tan claro que el actual sistema de partidos políticos esté asumiendo como suya el reclamo de transparencia y el reclamo de lucha contra la corrupción. Y sobre eso quiero oír, sería bueno oír las opiniones de ustedes. ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que aunque no se vea tan claro, luego no pueden asumir en el futuro de que no se le llamó, de que el pueblo no le llamó la atención, de que lo hizo con propuestas muy concretas y que lo hizo de manera reiterada. Creo que la clase política que está dirigiendo el Estado está decidiendo también su futuro. O sea, tiene una ciudadanía que le está llamando la atención, que le está ofreciendo propuestas. Nosotros tenemos que actuar definitivamente, a pesar de que tenemos un gobierno que no actúa dentro del marco de la institucionalidad que nos plantea la organización social que nos hemos construido, tenemos como ciudadanos ser consistentes y coherentes. Dentro del marco institucional, ustedes son el Congreso, tienen que actuar, miren lo que se les está colocando. Ahora bien, si ustedes son los mismos que se están descalificando si no dan un paso hacia adelante. O sea, nosotros tenemos unos órganos, como decía María Teresa, que no funcionan a nivel de controles, a nivel de persecución de los casos que evidentemente se han colocado. Ustedes han visto cómo la Procuraduría General de la República, en una especie de irresponsabilidad enorme, está pidiendo una extensión para seguir investigando. O sea que se desvelan a sí mismos con una violación a la propia institucionalidad. Nosotros como ciudadanos y como movimiento social seguimos la presión y llamando la atención. Es una llamada consistente, permanente, a que retomen la cordura, la responsabilidad y la institucionalidad. Ahora bien, planteamos que ante una irresponsabilidad de quienes dirigen el Estado hace falta una renovación radical del sistema, porque tenemos secuestrado entonces
unos poderes y unos mecanismos que no responden al fin a que la Constitución le ha asignado. Yo valoro muy positivamente todo este proceso que ha conducido la Marcha Verde, donde ya hay propuestas de reformas institucionales. Creo que ha sido una gran contribución porque además recoge, como decía Jenny, el sentir de la ciudadanía en esas consultas. ¿Sí? El mensaje es al sistema político. La ciudadanía le ha dicho lo que tienen que hacer, pero son ustedes los que tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Claro, la Marcha Verde ha llegado hasta donde ha podido, es mantener una presión, consiguiendo acciones, vamos a decir, positivas por parte del gobierno, que no es simplemente un desdén, tienen que por lo menos hacer cosas. Eso de mayor transparencia, asumir algún tipo de responsabilidad, eso es importante. Pero la oposición, es decir, los partidos políticos, tienen que asumir su papel. No solamente es marchar junto a la Marcha Verde, es producir en los escenarios políticos las alianzas, las articulaciones necesarias para que eso se pueda hacer. Yo creo que lo que ha estado poniendo en evidencia el pueblo dominicano, digamos un segmento cada vez más amplio de la ciudadanía, es una impugnación al régimen político, que a final de cuentas es el que sostiene, el que se ha estructurado para este reinado de la corrupción y la impunidad, que ha convertido la corrupción y la impunidad en dos columnas fundamentales para su sostenimiento. Lo que está diciendo el pueblo dominicano es que impugna eso, y eso pasa por cuestionar la manera como opera, cómo funciona el Estado, cómo se comportan los funcionarios públicos, pero también cómo opera el sistema de partido. Por eso, una de las propuestas están referidas justamente al reclamo de urgencia de un nuevo marco normativo electoral y de los partidos y agrupaciones políticas, que haga posible la participación más equitativa, que garantice los derechos electorales de los ciudadanos y las ciudadanas, que garantice la transparencia de los fondos de campaña y que se pueda saber de dónde, que haya más control. Entonces, yo insisto en que es verdad que el poder constituido está bajo el control de una cúpula muy reducida. Es uno de los problemas que tiene el régimen. Mario habla de secuestro. Que concentra, exactamente, un secuestro virtual, una concentración tanto de la riqueza, así es que esto está estructurado. Se concentra la riqueza y se concentra el poder en muy pocas manos. Ahora, ¿qué es clave ahí? Es verdad, los partidos, también la oposición política, son los partidos y es también el movimiento, un movimiento político como este, ahora mismo está llevando a cabo un ejercicio de oposición muy contundente. Ese papel es clave. ¿Por qué? Porque este movimiento de la ciudadanía obliga a los partidos también, aún en la oposición, a todos, y yo estoy diciendo a todos, a entender que aquí hay una ciudadanía que está reclamando cambio de conducta, de discurso, de propuesta, pero también de práctica. ¿Ok? Entonces, por eso a mí me parece que lo relevante aquí, y yo como que quisiera que cada uno y cada una lo entendamos, la posibilidad de lograr estos cambios pasa porque no nos cansemos, porque a eso juegan, a que nos cansemos. Si no nos cansamos, los que tienen el control ahora mismo, los que tienen el secuestro de todas estas instituciones, tendrán que ceder y abrirse a un acuerdo, a un compromiso de generar cambios que posibiliten esa transformación. Ustedes han hecho un aporte importante a la construcción de una alternativa en la sociedad dominicana, porque ustedes han planteado un programa anticorrupción. En la semana pasada teníamos un panel aquí sobre el Movimiento Verde
y una de las participantes hablaba de que el tema este de la corrupción y la impunidad es sistémico. No se reduce a un partido, ni siquiera al presidente de la República. Es todo el sistema que está operando como para que se genere corrupción y se proteja a los corruptos. Cambiar eso, ¿cómo cambiarlo? Ustedes lo han planteado, se requieren de reformas profundas en el Estado dominicano, en todo, en la justicia, en el régimen electoral, en el régimen político. Y en la práctica en general. Y en la práctica en general. En la práctica de la ciudadanía y el modo ustedes de actuar. observan, dentro de los partidos políticos, sobre todo opositores, interés por asumir ese programa, como se asumió el 4%, por ejemplo, en un momento, que los partidos estén cambiando algo en torno a esto, porque no solamente es el gobierno, ¿verdad? El sistema de partidos en sentido general. ¿Qué dice Mario? ella que no ha hablado? Bueno, Jenny? realmente ha sido un poco tímido, aunque hay partidos que sí lo han asumido y esa ha sido su bandera, pero realmente los partidos tradicionales no lo han asumido. Y realmente podríamos decir que es obvio, porque hay toda una maquinaria política que necesita la corrupción y la impunidad para operar y para enriquecerse. Porque así como ya usted señalaba, lo sistémico no significa cambiar el rostro de quien está hoy en el Palacio Nacional, sino que puede llegar a otro color y sigue operando de la misma forma. Cambia con matices, las formas, pero el fondo sigue siendo la corrupción y la impunidad, y eso se genera en más pobreza. Por eso, desde la caída del tirano, en estos años de la democracia, entre comillas, no tenemos la solución de ningún problema estructural. O sea, aquí pasan gobiernos, vienen gobiernos y seguimos teniendo problemas de vivienda, de agua, de salud. En pleno siglo XXI, una niña muere calcinada en un hospital, en una incubadora, una recién nacida. O sea, eso es un golpe, eso destruye todo marco que se pretenda de Estado social y democrático, más que esbozarlo o establecerlo en esas letras. No se traduce en una realidad, la gente no lo vive, no tiene vida digna. ¿Para qué existe el gobierno si no es para generar el Estado, para generar bienestar entre sus ciudadanos y ciudadanas? Entonces, eso necesariamente, por eso entendemos que no se asume como tal, porque además de esa clase política que es la que vemos, de repente, también detrás y paralelamente hay una clase económica que necesita de esa clase política corrupta para beneficiarse con exoneraciones, con las evasiones de impuestos y los beneficios de un Estado, de un gobierno que cede a cambio de conseguir la legitimidad de ese sector muy importante que controla diferentes sectores que inciden en la ciudadanía. Pero yo sí, en esto, la pregunta que hace, ¿hasta qué punto asumen? No tenemos un indicador que nos pueda decir, porque la práctica luego es lo que dice. Sí, sí, De sí. todas formas, el movimiento lo que pretende dejar un discurso establecido y además acompañado de unas prácticas, pero sobre todo de una ciudadanía empoderada y decidida a seguir haciendo presión, para que eso no solamente se torne discurso, sino práctica y se torne institucionalidad. En este sentido, que se haga cultura, que se haga institución y que se hagan transformaciones reales. Nosotros quisiéramos aspirar, no solamente que los partidos de oposición asuman esto como un discurso, como una práctica y como un movimiento de transformaciones institucionales, sino que el gobierno actual también, porque dentro del marco institucional que estamos, se pueden hacer cambios y se puede revertir esta dinámica tan nefasta de corrupción institucional que se expresa en los servicios horribles que estamos teniendo en la ciudadanía. Nuestra gente se está cayendo muerta en el servicio de salud, en la inseguridad que tenemos, en la situación de una educación que a pesar de que luchamos tanto, realmente no ha dado los efectos ni la transformación en el servicio que se requieren. Y eso se vive en la cotidianidad. Así que aspiramos que dentro del marco existente, todavía el gobierno al cual estuvimos llamando la atención frente al Palacio Presidencial, obtempere y retome la institucionalidad y la Constitución. Vamos a agradecer las interesantes declaraciones de María Teresa Cabrera.
será de Marcha Verde, Mario Serrano, jesuita, padre jesuita que está por lejos, pero siempre está cerca de nosotros. Y Los que están lejos Jenny- son ustedes. Jenny Lozada, que leyó ayer la proclama que viene desde... Y que aquí ya vimos por qué lo leyó, Sí, porque no, la verdad es que definitivamente hay que reconocer que es una gran líder, está muy clara en su pensamiento y lo sabe decir. eso quiere decir que la Marcha Verde va para largo. No, ¿verdad? Para que sepan. Y es importante que podamos decir que tenemos esta ruta que nos planteamos ahora realmente de aumentar nuestra presión en base a foros nuevamente Exacto, sí. territoriales A y partir del día consultas 11. territoriales a partir del día 11. Nos tiene también con un programa de encuentros y de cara a cara con la gente para seguir fortaleciendo Lo que faltó este fue mayor proceso. presión Odebrecht, Bueno, el caso de Odebrecht. no, eso sigue. Y En tiempo habrá los cuando demás termina. casos que todavía estamos. Así que Bueno, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias y recuérdense ustedes que hoy es día festivo porque el viernes se conmemoraba el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Y para hablar de eso y de la independencia de la República, vamos a tener ahorita a la historiadora Muquén Sanbe. Ese espíritu.